tarde, respetables asistentes. A nombre de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Recuperación y Registro de Indicios en Contexto de Superficie de Excavación, dictada por Laura Curiel, antropóloga física, perita en antropología forense de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual se lleva a cabo dentro del ciclo de conferencias en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Antropóloga, le agradecemos su invaluable colaboración con esta Procuraduría. Por favor, sea tan amable de dar inicio a la conferencia. Gracias. Bien, buenas tardes. Antes de comenzar, quiero agradecer, empezando mis agradecimientos para Raúl Arroyo, Procurador General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, por abrir este espacio. También quiero agradecer a la directora del Instituto de Formación Profesional, la doctora Mercedes Itlali, nuevamente por dar la oportunidad de participar, y también a Isaac Aquino Toledo, arqueólogo forense, por extenderme la invitación para participar en este ciclo de conferencias, que justamente lo que les voy a presentar hoy es algo que he estado trabajando con él ya hace bastante tiempo. Voy a darme la oportunidad de hablar un poco a título personal de nuestra relación. Yo lo conocí en el 2015, justamente dentro de las labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él fue mi profesor en excavación y prácticamente a partir de que nos conocimos comenzamos a empeñarnos en desarrollar y mejorar la cuestión de la metodología para la excavación arqueológica, y ya poco a poco fuimos dirigiéndola a esta cuestión forense como tal. Y bien, sin más preámbulo, inicio la presentación. Bien, como ya mencionaron el título, el tema de hoy es recuperación y registro de indicios en contextos de superficie y excavación. Mi nombre es Laura Curiel, soy perito en antropología forense adscrita a la Fiscalía General del Estado de Morelos. Para comenzar, una pequeña introducción. Y quiero comenzar de manera básica sobre la antropología forense. ¿Qué es? La podemos definir como el conocimiento de las ramas de la antropología a la resolución de casos legales. Aquí en México, el mayor desarrollo que se ha dado de la antropología forense se ha dado a partir de 3 áreas, que empezamos con la antropología física, la arqueología y la antropología social o cultural. Curiosamente, la que ha tenido más desarrollo ha sido la antropología física. Entonces, ¿cómo definimos a la antropología física forense? Como la aplicación de los conocimientos de la antropología física en la resolución de casos legales. Ahora bien, ¿qué hace la antropología física? A grandes rasgos, se encarga del estudio de la variabilidad humana, y esto lo aplicamos tanto en poblaciones actuales como en poblaciones antiguas. Vamos por un ejemplo. En poblaciones actuales, si podemos pensar, no sé, en una persona asiática y la comparamos con, un mexicano como nosotros, ¿qué podemos ver? Podemos ver que, por ejemplo, las personas asiáticas respecto a su composición corporal son personas delgadas, más delgadas que nosotros. Los mexicanos tendemos a ser más robustos. Podemos ver también parte de la diferencia de la forma de los ojos. Creo que un rasgo muy distintivo de las personas asiáticas es justamente los ojos rasgados. Podemos pensar también en tono de piel, que los mexicanos tenemos las pieles un poco más acaneladas, un poco más bronceadas, mientras que la población asiática va un poco más a pieles claras, un poco más a tonos amarillos, por decirlo así. Hablar de estas diferencias o ver estas diferencias poblacionales es lo que se encarga de estudiar la antropología física. Esto hablándolo a grandes rasgos en poblaciones actuales. ¿Cómo lo hacemos en poblaciones antiguas? Bien, pues aquí vamos a hablar ya de contextos arqueológicos. Sabemos que los arqueólogos son los que rescatan la cultura material de poblaciones antiguas y también de poblaciones actuales, pero trabajan más en el pasado. Entonces, cuando los arqueólogos se dedican justamente a recuperar cuestiones arquitectónicas, lo que sería excavaciones para recuperar basamentos de casas, pirámides, objetos de uso cotidiano, se da que también aparecen individuos esqueletizados. Y estos individuos esqueletizados, ¿quién los trabaja? El antropólogo físico.
Y el antropólogo físico tiene una participación incluso activa en campo. ¿Por qué? Porque él, junto con el arqueólogo, se encarga de hacer la excavación y la recuperación de estos esqueletos. Y no solamente hacemos eso, sino que también después de este precioso procedimiento de recuperación, de estar excavando con cuidadito y obtener todo el esqueleto completo, lo llevamos al laboratorio y hacemos un análisis de osteobiografía, es decir, sacamos los datos biológicos del individuo a partir de sus elementos óseos, de ese esqueleto. ¿Qué datos obtenemos? Obtenemos principalmente sexo, obtenemos una edad, estimamos una estatura, revisamos huellas de actividad que hayan quedado marcadas en los huesos, revisamos patología, enfermedades que hayan quedado también a nivel óseo y, bueno, otras características más detalladas, pero a grandes rasgos es lo que hacemos. Ahora bien, justo este conocimiento, esta práctica de trabajar tanto en la recuperación de individuos esqueletizados, así como hacer el análisis en laboratorio para tener una aproximación de saber quiénes eran, es lo que nos permite aplicarlo a cuestiones actuales en la resolución de casos legales. ¿Cómo operamos entonces? Gracias a este conocimiento, ahora la antropología física, llamándose ya antropología física forense, participa en la recuperación de individuos, ya sea al interior de fosas clandestinas o que estén dispersos o puestos en superficie. ¿Cómo fundamentamos esto? Tenemos algo que es la labor de campo y la labor en laboratorio, y nosotros siempre decimos, la labor de laboratorio, siempre inicia en campo. ¿Cómo lo fundamentamos? Por algo que llamamos antropología biológica de campo. ¿Cuál es el fundamento de esta? Prestar atención a las alteraciones experimentadas por el individuo, ya sea inhumado o no. Vamos a pensar en una alteración. Supongamos que estamos excavando y encontramos, no sé, un individuo con un fémur roto, ¿no? Que el fémur es el hueso que va de la cadera a la rodilla. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es ver de qué manera está roto, cuál es la posición de ese fémur, para que cuando lo llevemos al laboratorio podamos constatar. Probablemente esa rotura se dio después de que estaba muerto el individuo, a lo mejor fue por presión del terreno, a lo mejor sin querer le cayó una piedra y ese hueso se rompió. Entonces ya sabríamos, no, pues encontramos el hueso, a lo mejor tenía la piedra encima y asumimos que se rompió porque le cayó la piedra. Pero resulta que no, a lo mejor encontramos que esa fractura es perimortem, es decir, que tiene una temporalidad alrededor de la muerte. Entonces, aunque hayamos encontrado a lo mejor la piedra encima de ese hueso, si nosotros en laboratorio constatamos que no fue una fractura o una rotura de hueso posterior a la muerte, sino que fue alrededor de la muerte, ya tenemos otro indicador. Dijimos, ok, a lo mejor la piedra cayó de manera accidental, pero cuando cayó la piedra, ese huesito ya estaba roto y entonces esa fractura ya no se va a interpretar por la caída de la piedra, ya tiene otra interpretación más importante que podría tener una implicación para la resolución del caso en el que estamos apoyando. Ahora bien, ¿tenemos fundamentos para participar? Claro que sí, tenemos un fundamento legal que está en el protocolo para el tratamiento e identificación forense, que aquí lo que nos marca en la parte de arqueología y antropología forense para campo, dice que estamos concentrados en el trabajo de campo en la diligencia de excavación de cadáveres y restos humanos inhumados en fosas clandestinas. Esto incluye que tenemos que realizar una búsqueda, una ubicación, una localización, excavación, levantamiento, embalaje y traslado de restos humanos y de la evidencia asociada. Esto lo tenemos que hacer mediante técnicas de la arqueología tradicional aplicadas al campo forense. Justo lo que les mencionaba, esa parte de tener el entrenamiento de recuperar individuos esqueletizados, lo aprendemos justamente mediante la técnica de excavación de la arqueología tradicional. Entonces, recaemos en lo mismo, es aplicar el conocimiento propio de la antropología, el que tenemos académicamente hablando para la resolución de casos actuales, casos legales. Por otro lado, este es un fundamento netamente, digamos, nacional, pero también tenemos fundamentos internacionales. Para eso tenemos, por ejemplo, el protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas, que también que menciona que para hacer la recuperación de individuos, principalmente cuando se encuentran inhumados, se debe de contar con un experto en arqueología y a su vez un experto en antropología forense, o al menos contar con el experto en antropología forense para dar paso a esta recuperación. ¿Cómo trabajamos? Ok,
nosotros tenemos un procedimiento que va enfocado a la búsqueda y recuperación. Y este procedimiento está 100% basado en pasos de la arqueología tradicional. ¿Qué hacemos? Realizamos una prospección, que es prácticamente una revisión superficial del terreno, del área en la que tenemos conocimiento o sabemos que podemos encontrar algo. Posteriormente realizamos una excavación y a su vez esto incluye la localización del individuo. Hacemos un registro. Este registro es sumamente importante porque es una manera en la que nosotros vamos a dar fe y vamos a dejar constancia de qué fue lo que hemos encontrado. Posteriormente hacemos un levantamiento, recuperamos el individuo y damos paso a su embalaje. Esta labor nunca es aislada, siempre es multidisciplinaria y en este caso de quien más nos apoyamos y a su vez quien más apoya de nosotros es el criminalista de campo. Esto es una labor conjunta con esta área. ¿Por qué? Porque está a su vez haciéndose un procesamiento. Los expertos en hacer el procesamiento de las escenas del crimen es el criminalista de campo. Y no podemos dejar de lado o tenemos que pensar que un lugar donde encontremos un individuo, ya sea en superficie o sea inhumado, se debe de tratar como una escena del crimen. Y ese fundamento en donde lo encontramos, nuevamente lo encontramos en el protocolo de Minnesota. Vamos a empezar con los contextos de enterramiento. ¿Qué hacemos? Tenemos un propósito de la excavación. ¿Cuál es ese propósito? Tenemos que hacer la reconstrucción del entierro. ¿Cómo lo hacemos? Para nosotros el entierro es un proceder hacia atrás. Tenemos la idea de que lo que encontremos hasta el fondo de una fosa es lo primero que se depositó y posterior tierra, piedras o demás elementos fueron puestos de manera posterior al fondo. Entonces nosotros conforme vamos excavando, vamos partiendo de lo último a lo primero. Esa siempre va a ser nuestra lógica en la excavación. También nos apoyamos ¿de qué? De los principios de la estratigrafía. Vamos, ¿qué es un estrato? El estrato se define como una acumulación de sedimentos, pero pues suena muy técnico, ¿no? Entonces vamos a pensar que los estratos son nuestras capitas de la Tierra. La Tierra se conforma, digamos, que esas capitas, esos sedimentos, y cuando son, de origen natural, tienden a estar posicionados en forma horizontal. Esta horizontalidad que nos indica entonces que que fue por arrastre de viento, por arrastre de agua, cuestiones de ese tipo. Pero eso también nos ayuda algo, que si tenemos capitas que va una sobrepuesta de otra, ya podemos trabajar con la ley de superposición, perdón. Que esto que nos indica justamente que el estrato más antiguo es el más profundo. Entonces, de ahí también partimos de la lógica de la exhumación de la fosa. Lo que está más abajo siempre va a ser más antiguo. Y bueno, esto hablando en cuestiones de estratos naturales que, como les menciono, tienden a ser horizontales. También tenemos estratos de origen antrópicos o de origen humano. ¿Y estos cómo los distinguimos? Porque tienden a ser verticales. Los humanos no arrastramos, no acomodamos. Cuando nosotros excavamos hacia profundidad en la tierra, es porque necesitamos algo, ya sea que, no sé, intentemos enterrar un poste para amarrar una cerca, rasquemos a profundidad para hacer los cimientos de una casa. Nosotros al momento de que estamos haciendo eso, estamos interrumpiendo parte de esa horizontalidad y estamos marcando algo nuevo, algo vertical. Entonces, ley que siempre tenemos que tener en mente, todo lo que vaya prácticamente al interior de la Tierra con una posición un tanto vertical, sabemos que puede tener su origen por acción humana. Una imagen gráfica para darnos una mejor idea. Tenemos entonces en esta imagen, vemos que tenemos un horizonte, un estrato A, un estrato B, un estrato C. Y como podemos ver, lo que les mencionaba va de manera horizontal. Cruzan completamente, pero sin embargo aquí tenemos lo que es un corte. Al fondo tenemos un esqueleto y bueno, el corte está atravesando esos tres estratos. Esto ya interrumpió la horizontalidad de los estratos naturales. Y al ser un estrato, un corte vertical, podemos asumir que ya es un estrato de origen humano.
Entonces, la fosa la podemos definir que es un estrato de origen humano y que la fosa es un estrato en sí mismo. Por lo tanto, la fosa también la podemos trabajar como una unidad y esa va a ser nuestra unidad de interés. Continuamos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Primero, tenemos que delimitar nuestra área de búsqueda. No podemos ir extendiéndonos mucho o teniendo áreas al azar, sino que todo esto ya va bajo una investigación que siempre nos va a indicar sitios probables donde podemos encontrar algún enterramiento. Entonces, esto ya va en conjunto a labor de investigación con el agente del Ministerio Público. Tenemos el lugar donde vamos a hacer nuestra prospección de primera mano. Y estos lugares pueden ser abiertos o cerrados. Con espacios abiertos nos podemos referir a terrenos, a campos, a bosques, lugares que no tienen delimitación. Respecto a espacios cerrados, pueden ser casas habitaciones, pueden ser patios de casas, pueden ser habitaciones, cuestiones de ese tipo. Ya tenemos una zona un poco más delimitada. ¿Cómo comenzamos? La prospección, que prácticamente es una búsqueda en superficie de irregularidades en el suelo. ¿Qué buscamos nosotros? Elevaciones, buscamos hundimientos, comparamos compactación del suelo mediante una técnica de varilleo, hacemos una sonda de olfateo mediante binomio canino. Las elevaciones y hundimientos siempre nos indican que hubo una remoción de tierra. Eso es lo que nosotros buscamos al final de cuentas. Retomando lo que mencionaba anteriormente, los humanos cuando cavamos siempre vamos a romper ese orden estratigráfico y al momento de que cavamos, aparte de que vamos a mezclar la tierra, esas capitas bien definidas que ya tiene la tierra, que van con texturas distintas, que ya van con colores distintos, nosotros cuando cavamos, no cavamos por orden. Generalmente sacamos, metemos lo que nos interesa y volvemos a tapar. Entonces, esa tierra se mezcla. Esa tierra al mezclarse también pierde una compactación que tiene propia el suelo. Entonces, esa pérdida de compactación, esa remoción, la vamos a detectar en etapas tempranas, sí, por elevaciones. ¿Por qué? Porque justamente hemos introducido un cuerpo extraño a la tierra y obviamente pues va a dar la ilusión de que nos va a sobrar tierra. Hundimientos. ¿Por qué se dan estos hundimientos? Pasado el tiempo, cuando el cuerpo pierde el tejido blando, hay pérdida de volumen y entonces la tierra tiende a empezar a compactarse también por otros factores que pueden ser como la lluvia, que también es la caída de agua, lo que permite que empiece a compactarse la tierra de manera natural. Para revisar la compactación del suelo, ya lo había mencionado, tenemos el varilleo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el uso de una varilla T, que es como tal una varilla de aproximadamente 1 metro 20 centímetros, que tiene una barra horizontal mediante la cual nos apoyamos y sobre esa vamos hundiendo en el terreno para ir sintiendo las distintas compactaciones. Obviamente, un suelo que no ha sido removido, lo vamos a sentir netamente duro. Un suelo que ha sido removido, vamos a sentir el hundimiento de la varilla. También esto sirve para la sonda de olfateo. ¿Cómo opera esto? A veces es recomendable que primero se haga un proceso de varilleo en todo el terreno, independientemente de que podamos encontrar alguna compactación o no, porque hay que considerar que no siempre nos vamos a encontrar con eventos recientes, sino que pueden ser eventos de hace bastante tiempo y no siempre podemos tener esa sensibilidad de sentir esa diferencia de compactaciones en el suelo. Entonces, ¿qué se recomienda? Pasar primero con la varilla haciendo hoyitos, 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 hoyitos en el suelo, a manera de que si en dado caso de que haya un olor que nosotros ya no podamos distinguir y que el perro sí pueda, con esos hoyitos sirvan como una sonda para facilitar su búsqueda. Entonces, pasamos, varillamos todo el terreno y posteriormente nos apoyamos con el binomio canino. ¿Qué es el binomio canino? Son perritos que están entrenados para búsquedas. Y bueno, no solamente abarcan búsquedas de cuerpos, también los hay entrenados para drogas, los hay entrenados para armas, para dinero, un montón de cuestiones. Pero en este caso, si ocupamos el perrito entrenado para la búsqueda de cuerpos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la prospección hacemos una búsqueda de alteraciones en superficie. En la imagen inferior del lado izquierdo pueden ver que hay varias personas que están haciendo un recorrido, una caminata. ¿Cómo la hacemos esta? Prácticamente todos los que participamos nos tendemos
a lo largo del terreno de la superficie con una distancia de aproximadamente una brazada y comenzamos a caminar a la par, cada uno buscando cualquier cosa que sea de nuestro interés, sean esos hundimientos, sean esas elevaciones, o incluso puede que haya un crecimiento irregular en la hierba, que también sucede. ¿Por qué? Movemos la tierra, mayor oxigenación, al mismo tiempo introduces un individuo, hay materia orgánica en descomposición, obviamente puedes encontrar un mayor crecimiento de hierba en el área de enterramiento. Hacemos esa búsqueda, esa prospección en superficie en grupo. También que lo que mencionaba hace rato, el auxiliarnos con binomios caninos. En la imagen del centro pueden ver justamente un pequeño can que está haciendo su labor, que estos perros, como les digo, son entrenados, van siempre con su entrenador, que él les da la indicación, busca, el perrito se lanza a buscar y bueno, cada perro hace un marcaje. Todos tienen un marcaje distinto. Algunos que, bueno, para esto el entrenador lo reconoce, que puede hacer que meneen la cola de manera diferente, que ladren, que den vueltecitas y se echan en el sitio o que tiendan a hacer la acción como de cavar. Eso también nos ayuda mucho, ¿no? Es un marcaje del perro y entonces eso ya es un punto a favor para saber hacia dónde dirigirnos para continuar con la búsqueda. Asimismo, en la imagen más grande, la que está al lado derecho, pueden ver lo que es el uso de la varilla T. Lo que les comentaba, es una varilla metálica que tiene una agarradera transversal de la cual nos apoyamos y vamos haciendo el hundimiento. Ojo, este proceso de hundimiento no debe de ser descargando todo el peso. Si hay una parte que no está compacta, con el simple empuje comenzará a hundirse. No es necesario ni descargar todo el peso ni estar haciendo tanto esfuerzo. También porque no se recomienda. Porque en dado caso de que sí tengamos un positivo, un individuo, y si nosotros nos vamos con la finta de descargar mucho el peso, podemos lastimar algo que no estamos viendo que está en el interior. Por otro lado, este uso de varillas también nos sirve para percatarnos del olor, ya que si la hundimos y esta llegase a estar en contacto con el cuerpo o cerca de él, podremos sacarla, olfatear la punta y si encontramos un olor fétido, prácticamente eso es lo que nos va a dar otro punto a favor para saber que tenemos algo positivo allá adentro. Bueno, ya buscamos, ya encontramos un lugar probable. ¿Qué procede? Vamos a dar paso ya a la excavación. ¿Cómo iniciamos? Con una señalización. Es decir, lo que les mencionaba de ir trabajando al inicio junto con criminalista de campo. Esta señalización de esta irregularidad puede darse con número o letra, pero algo de lo que siempre tenemos que hacer es crear un pizarrón con datos. Es aquí cuando inicia nuestro registro. ¿Qué debe de incluir ese pizarrón? Primeramente, la fecha. Segundo, tenemos que agregar el sitio en el que estamos trabajando. Tenemos que agregar una hora de inicio y una hora de término de la excavación. Y posteriormente podemos ir agregando los individuos o el individuo que vayamos encontrando. Entonces se recomienda poner, por ejemplo, fosa 1, pozo de sondeo 1, o fosa A, pozo de sondeo A, y lo que vayamos encontrando ya se va enumerando o dándole señalización de otra manera, que puede ser, no sé, pozo 1, individuo A, individuo B, individuo C, o fosa A, individuo 1, 2, 3. El punto es llevar siempre ese control, ese registro. Entonces, comenzamos con esa señalización. Hay distintas maneras de iniciar y esto depende mucho de la temporalidad. ¿A qué voy con esto? Lo que les mencionaba que cuando tenemos una remoción reciente es mucho más evidente, pero también el tipo de suelo nos ayuda a ver. En este sentido, muchas veces desde la superficie puedes ver cómo se está delimitando ya la fosa o el hoyito donde se hizo la excavación previa. Entonces, si ya tienes eso, puedes justamente ir delimitando los límites desde fuera, ir haciendo tu retirada de tierra. Sin embargo, esto no pasa en todos los casos. Entonces, lo que yo recomiendo o lo que a mí me funciona más es comenzar mediante un pozo de sondeo. ¿Cómo empezamos? En medio de la alteración, de la irregularidad que estamos viendo, empiezas a excavar y vas poco a poquito. ¿Y qué vas haciendo ahí? Lo que estamos buscando es encontrar algún elemento positivo, es decir, algo que rompa con la normalidad del suelo, y lo que es también incluyendo la estratigrafía. ¿Qué les mencionaba? Justamente, nosotros cuando cavamos, la tierra tiene sus capitas bien formaditas
con distintas texturas, distintos colores, distintas conformaciones. Si yo voy cavando y voy encontrando la tierra revuelta, eso me está indicando que alguien ya hizo una excavación previa y que hay una remoción. ¿Qué otras cosas puedo encontrar? Puedo encontrar basura, a lo mejor encuentro plásticos, a lo mejor encuentro botellas de refresco, a lo mejor encuentro envolturas de comida. Eso no es natural que se encuentre en la tierra o en un suelo que no ha sido alterado. Entonces eso ya me está indicando a mí una alteración. Incluso a veces puede que no encuentre nada de eso, pero si encuentro, no sé, raíces rotas, si encuentro hojas de árboles, eso me está indicando que en efecto sí hubo una alteración. Entonces, ese indicador de que hay una alteración es pie para seguir excavando para encontrar algo. Ya sea que lleguemos y encontremos el piso firme y no haya nada, o bien si tengamos un dato positivo, que podría ser ya prácticamente entrar en contacto con el individuo. ¿Qué hacemos después de este pozo de sondeo cuando ya tenemos el positivo, que ya sabemos que si hay algo de nuestro interés? Retomamos lo mismo, búsqueda de los límites originales de la fosa de manera ordenada. ¿Por qué es necesario hacerlo? Lo que les mencionaba, la excavación es un procedimiento de reconstrucción. Entonces, dentro de ese procedimiento de reconstrucción, nosotros tenemos que buscar las dimensiones originales que hizo en su momento el autor para depositar al individuo. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, ya que nos referimos de manera ordenada, que muchas veces las distintas compactaciones no las podemos sentir de manera pronta y a veces, si no eres cuidadoso, puedes terminar excavando más allá de sus límites originales. Eso es algo que siempre debemos de evitar, siempre debemos de ser muy cuidadosos buscando mediante la densidad y compactación de tierra el límite original y ir liberando todo lo que tengamos adentro. ¿Qué hacemos después? Esta tierra que vamos retirando de manera ordenada, que la podemos retirar toda de un solo momento, es decir, sabemos a qué profundidad se encuentra el individuo. Sabemos que de ahí hacia arriba podemos quitar la tierra de un solo golpe o bien la podemos quitar por niveles arbitrarios. ¿A qué nos referimos con niveles arbitrarios? No sé, tal vez ir bajando de 10 en 10 centímetros, de 20 en 20 centímetros y toda esa tierra yo recomiendo que se tiene que ir colando, se tiene que ir cribando. ¿Qué es ese proceso de cribado? Justamente tenemos algo que se llaman arneros, unos coladores enormes que están hechos con malla. La malla que generalmente recomendamos es de 5 milímetros por 5 milímetros, que permite que muy bien se atrapen elementos pequeños, que pudieran ser, por ejemplo, huesos de mano, dientes, cuestiones de ese tipo, para que nada se pierda y nada se nos escape. Esa tierrita la vamos colando y ahí vamos recuperando todo lo que pueda ser de nuestro interés. Muchos, como el que les mencionaba, no recomiendan o recomiendan hacer esta retirada de tierra en un solo momento. ¿Es válido? Sí, porque la lógica nos diría que a partir de el individuo hacia abajo está nuestro contexto de interés, pero no siempre sabemos si estamos hablando de un contexto que ya ha sido movido, que ya ha sido perturbado. Entonces, si hay una perturbación, puede que haya una mezcla al interior todavía del individuo o de los objetos asociados con la tierra que está a niveles superiores. Por eso, yo en lo personal recomiendo hacer el cribado desde el inicio. Muy bien, ahora que ya llegamos al individuo o al cuerpo, ¿qué hacemos? Su liberación. Esto se tiene que hacer de manera cuidadosa y con instrumental adecuado. ¿A qué nos referimos de manera cuidadosa? A no maltratarlo. Desgraciadamente, muchas veces los espacios donde se llegan a enterrar los individuos son pequeños. Sin embargo, ese no es pretexto para no ser cuidadosos y no tratar de alterar más a los elementos óseos o bien ya sea el individuo con tejido blando. Instrumental adecuado. Generalmente se recomienda usar instrumental de madera, palitos, espatulitas de madera, para evitar que si se nos va con fuerza o sí, si aplicamos fuerza de más al momento de retirar la tierra, no vayamos a rayar el hueso o no vayamos a dejar una marca en el individuo. A veces, si no se puede por la naturaleza del suelo, que sea un suelo muy compacto, que sea un suelo arcilloso, que es como barro, que se hace como chicle, que se puede ocupar el material de metal, claro, se puede ocupar. Simplemente hay que tener el cuidado suficiente para no alterar nuestro objetivo de interés. Bueno, parte de la excavación, entonces, ¿qué es lo que mencionábamos, no? Primero, tenemos que encontrar o si tenemos una alteración que llama a nuestra atención, registrarla y trabajar sobre ella. Aquí en la imagen inferior del lado izquierdo podemos ver que tenemos una
una alteración de nuestro interés en aquel momento. ¿Qué se decidió hacer? Empezamos el registro. Ponemos estos jalones de topografía que nos sirven como testigos métricos. Esto para darnos idea de las dimensiones de la alteración. Ojo, que también es muy importante. Las alteraciones siempre que veamos son de tamaño considerable, es decir, del tamaño donde consideremos o veamos que puede entrar una persona, un individuo. Hecho el marcaje, sacamos nuestra flecha norte, que aquí está, y la ponemos. Esto siempre sirve para darnos una idea de la ubicación del lugar, para darnos una orientación de cómo está dicha alteración. Empezamos con el registro que les mencionaba. Hacemos nuestro pizarroncito, una hojita donde dejemos constancia del lugar, de la fecha y de que estamos cavando. En este caso lo decidimos mencionar como pozo 1 porque estábamos sondeando. Comenzamos el sondeo y aquí que tenemos, tuvimos un resultado negativo. ¿Cómo lo supimos? Si se dan cuenta, en la imagen inferior del lado derecho tenemos dos tipos de tierra. Tenemos esta tierra que ya está en terrones, está removida, que fue una remoción nuestra al momento de hacer la exploración. Tenemos una coloración más oscura y aquí tenemos una coloración más clara. Estamos encontrando el orden estratigráfico que les comentaba. Además de que pues la compactación era muy evidente, fue un suelo muy compacto. Aquí estábamos incluso excavando con una pequeña retroexcavadora y la retroexcavadora ya no pudo entrar más. Entonces eso nos está hablando de que evidentemente hay una compactación y que pese a que teníamos esta alteración de interés, no era lo suficientemente profunda y que como tal no era una alteración que comprometiera más espacio. Otra manera de entender la excavación, lo que les he mencionado. Primero, delimitamos el área. Aquí tenemos el área delimitada. Posterior a eso, establecemos los niveles en que se hará la retirada de tierra, lo que les mencionaba, que podemos ir retirando la tierra 5 en 5 centímetros, 10 en 10 centímetros, 20 en 20. Establecemos de cuánto en cuánto vamos a retirar la tierra y damos paso a ese proceso de retirada. Esos niveles vamos retirando uno u otro hasta llegar con el individuo. Cuando llegamos con el individuo que habíamos dicho, hacemos la liberación, tenemos cuidado de no alterar al individuo hasta que tengamos justamente lo que necesitamos ver, al individuo en su lugar como fue depositado. Damos paso al registro. Hay varias técnicas de registro. El recomendable es hacer un registro tridimensional, es decir, estableciendo 3 ejes, eje X, eje Y y eje Z para la profundidad. ¿De dónde parten? De un punto datum, un punto cero, que nosotros marcamos cercano a la fosa, pero no de manera arbitraria, sino que tiene que ser un lugar lo suficientemente cerca que nos permita tender estos ejes, que nos auxiliamos para eso con hiladas, para justamente empezar a hacer ese registro mediante medidas. De este punto datum o punto cero sacamos las coordenadas. Las coordenadas las sacamos mediante GPS, que justamente es lo que nos va a ayudar a localizar o geolocalizar el entierro en un punto dado a nivel global. Entonces, este registro tridimensional sirve para cumplir con el propósito que tenemos desde un principio, la reconstrucción del entierro. ¿Qué tenemos que hacer? Durante este registro también tenemos que observar la posición del individuo o de los individuos. ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de un tratamiento del cuerpo. Pensemos en un ejemplo, el tamaño de la fosa y el tamaño del cuerpo. Si tengo una fosa lo suficientemente grande, donde el individuo cabe bien, o sea, no está doblado, no está encorvado, es un tamaño adecuado para el tamaño de su cuerpo, estamos hablando de que hubo una planificación. Entonces podemos decir que el autor tuvo el suficiente tiempo y el suficiente cuidado para hacer una excavación lo suficientemente amplia para acomodar bien el cuerpo. Cosa contraria que a veces pasa, que hacen una excavación, meten al individuo, pero la fosa es muy pequeña y el individuo es muy grande. Entonces se nota que hay una pelea por acomodar el cuerpo y hacerlo caber. Eso ya nos está indicando que no hubo una planificación como tal y que fue un acto más apresurado.
no, vamos, algo que no tenían contemplado, o bien el autor no había tenido una experiencia previa en estos aspectos. Tenemos que buscar nosotros también que la conservación de la posición anatómica. ¿Por qué? Vamos a pensar que un individuo ya esqueletizado, su esqueleto es como un rompecabezas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada huesito, tenemos que ir observando que cada huesito vaya articulado de manera correcta con el que sigue. Es decir, si yo tengo un miúmero, que es el huesito que va del hombro al codo, que esté bien articulado con los huesitos que siguen, cúbito y radio, que son los huesitos que van de codo a la muñeca, que los huesitos de la mano tengan buena posición, que las vértebras tengan buena posición, que los huesos de la cadera, de las piernas, las costillas, todo tenga una posición como un rompecabezas bien armadito. Cuando encontramos eso, nos indica que fue un primer lugar de enterramiento, es decir, ahí se colocó el individuo, tuvo su proceso de descomposición de tejidos blandos, se degradó, nos queda el esqueleto, pero podemos recuperar la manera en cómo fue depositado. Si tenemos una pérdida de la posición anatómica, que nos está indicando una probable perturbación del lugar. Es decir, ya sea que algún agente externo entró, buscó, removió los huesos y ya no tenemos ese rompecabezas bien armadito, ya no coinciden las articulaciones. Esto se puede dar, por ejemplo, por acción de fauna, animales carroñeros, por animalitos que tienden a hacer excavaciones bajo la tierra, como las tuzas, por ejemplo. O también nos puede hablar de que estamos teniendo un segundo lugar de deposición. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo fue depositado en un sitio donde se dio la pérdida de tejido blando, se descompuso, tomaron los elementos óseos y los inhumaron en otro lugar. Y eso también volvemos a lo mismo, nos está hablando de una parte del tratamiento del cuerpo. Están dejando que el cuerpo se descomponga en un lugar, se lo están llevando a otro. ¿Por qué? Puede ser justamente para dificultad de investigación, tener pérdida de evidencia, distintas cuestiones. La parte del registro, como les mencionaba, tenemos que establecer 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Esto prácticamente lo basamos ya de lo que son las coordenadas cartesianas o el plano cartesiano. Ok, entonces establecemos un datum, el punto 0, que en este caso es aquí donde cruzan estas dos hiladas. Ese es nuestro punto 0. Tenemos una hilada Y, que es la que tiene que ir orientada hacia el norte, y la hilada X. Entonces, sobre estas hiladas vamos midiendo en centímetros el punto de interés. Ojo, también estas hiladas están niveladas respecto al nivel del suelo. Utilizamos un nivel de hilo, una burbujita, la ponemos a modo de que las hiladas vayan bien derechitas, no vaya una parte más elevada de otra, para que a partir de estas hiladas sea nuestro referente para obtener el punto Z o el eje Z, la profundidad. Entonces, como tal, el establecimiento de las hiladas eje X, eje Y, y que éstas estén equilibradas, como tal ya es nuestro sistema de registro. ¿Qué hacemos entonces? No sé, supongamos que quiero tomar esta esquina, entonces esta es mi hilada Y y mi hilada X. Y pongo, no sé, sobre hilada X, esta esquina está a 10 centímetros, por ejemplo, y sobre hilada Y está a 10 centímetros. Entonces ya sé que esta esquina de esta excavación está a 10 centímetros de tanto la hilada X, la hilada Y para mi reconstrucción. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que cuando yo, una vez que mueva todo el interior de la fosa, porque no solamente registro el contorno, sino que también registro lo que hay al interior, cuando yo lo mueva, cuando ya lo retire, ya lo recupere, cuando yo vea mis notas, vea mis apuntes, pueda hacer una reconstrucción de cómo estaba posicionada o posicionado cada elemento al interior de la fosa. Entonces, esta es la función del registro, ayudarnos, lo que les mencionaba en un principio, a hacer esa reconstrucción. En tanto al registro del cuerpo, en este caso se recomienda siempre tomar al menos 3 puntos, es decir, tomar eje X, Y y Z de la cabeza, eje X, Y y Z de pelvis, eje X, Y y Z de pies. Obviamente esto también depende mucho de la posición que tenga el individuo. Si el individuo tiene una posición, vamos a llamarlo regular, que ya sea posición fetal sobre el lado derecho, lado izquierdo, que esté
lo que llamamos de cúbito dorsal, que esté extendido, que esté acostado sobre las espaldas, o de cúbito ventral, que esté boca abajo pero extendido, también nos ayuda. Hay ocasiones que justamente lo que les menciono, tratamiento del cuerpo, en que el cuerpo tiene una posición irregular. Entonces, esas posiciones irregulares tendrán que tener una descripción más detallada y para hacer una mejor reconstrucción tendríamos que tomar más puntos. Por ejemplo, además de tomar punto de cabeza, de pelvis y de pies, tal vez tomar los puntos de hacia cómo están orientados los brazos, por ejemplo, o si las piernas están flexionadas o están abiertas o una posición extraña, tomar los puntos más a detalle de cómo está la posición de las piernas. Todo cumpliendo con la función, la reconstrucción del entierro. Ya tenemos el registro, que sigue el levantamiento. ¿Cómo lo hacemos? En individuos esqueletizados nos vamos de céfalo-caudal, es decir, de cráneo a pies. Y vamos respetando, este orden. Podemos tomar, ya sea que queramos ir de cabeza y empezamos primero lado derecho, no sé, brazo derecho, luego brazo izquierdo, luego costillas derechas, luego costillas izquierdas, pero siempre hay que tener ese orden. Y hay que ser cuidadosos, principalmente en las zonas complejas. ¿Cuáles son estas zonas complejas? Donde tenemos muchos huesitos, manos, pies, o bien donde tengamos elementos óseos fragmentados. ¿Por qué es importante hacer esto? Manos y pies, evidentemente, aunque son huesitos muy pequeños, nos pueden hablar tienen cierta importancia porque podemos ver ahí características tal vez individualizantes, podemos ver alguna huella de algún corte perimorte en cuestiones de ese tipo que nos va a ayudar. El hecho de que sea un conjunto de huesos que a veces es difícil de rescatar no es justificante para no tratarlo de recuperar de la mejor manera o de la manera más completa. En tanto, los elementos óseos fragmentados. Muchas veces estas fragmentaciones pueden deberse a lo que les mencionaba anteriormente, un trauma alrededor de la muerte o un trauma posterior a la muerte. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a saber en laboratorio? ¿Y cómo vamos a hacer un buen trabajo de laboratorio? Recuperando de manera idónea todos estos huesecillos que vayamos teniendo. Entonces, lo ideal es recuperar todos estos elementos de la mejor manera posible y llevarlos al laboratorio para que en laboratorio podamos hacer la reconstrucción de una manera más exacta y entender qué está pasando, entender por qué estamos viendo esa fragmentación, entender qué origen puede tener. En individuos frescos, estos como vamos, se encuentran articulados, se encuentran con sus partes blandas, se encuentran con piel. Estos solamente se levantan de un solo momento y tenemos que evitar maltratar al cuerpo. ¿A qué nos referimos con esto? Nuevamente a que podamos dejar de alguna huella, alguna marca o algo que pueda confundirse durante el examen externo de la necropsia médico-legal. Hacemos el levantamiento, que procede el embalaje. El embalaje tiene que ser adecuado, es decir, que no se rompa, que no se desintegre y que garantice la mismicidad del individuo. En estos casos, generalmente se recomienda la bolsa plástica para cadáver, principalmente para individuos frescos. Obviamente, si tenemos individuos esqueletizados que ya no tienen tejido blando, que ya el hueso ha perdido la humedad, la grasa suficiente, podemos utilizar material de papel, bolsas de papel, sobres de papel, para justamente ayudar que vayan despidiendo esta humedad que a veces se hace al interior de los entierros y evitar que se produzcan otro tipo de alteraciones como lo pueden ser un hongo, que el hongo más que ayudarnos nos perjudica porque va parte a la desintegración del material óseo. Entonces siempre tenemos que buscar la mejor manera de embalar para la protección, para el resguardo y para que haya esta supervivencia o las menores alteraciones posibles de lo que estamos recuperando. También es importante, posterior al embalaje, damos inicio a la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un documento que prácticamente nos ayuda a dar la mismicidad del indicio o del material que estamos recuperando. ¿A qué nos referimos con esto? En la cadena de custodia vertimos el lugar de recuperación, la hora en la que ha sido recuperado y tiene un apartado de trazabilidad donde prácticamente cada persona que va teniendo contacto con el cuerpo o con los elementos óseos va registrando su participación y puede mencionar qué es lo que ha hecho. Es decir, a lo mejor empieza medicina hace un reconocimiento, dice, ok, si es un individuo, es un esqueleto humano, medicina anota su participación
y pone que él tuvo el cuerpo, lo trabajó y se lo va a pasar al siguiente experto que tiene que hacer análisis o estudios sobre el individuo. Esto es de suma importancia. Como les comento, sirve para que tengamos esa mismicidad y que demostremos que se está dando el trato necesario, suficiente para los objetivos de la investigación. Ahora bien, en contextos de superficie, ¿qué es lo que hacemos? También tenemos un propósito. Aquí nuestro propósito es la recuperación del o los individuos, así como de los objetos y elementos asociados. Solamente que aquí tenemos generalmente un problema, ya que por lo general nos enfrentamos a procesos de dispersión, y estos se dan por fauna carroñera, principalmente lo que son cánidos, perros domésticos, lobos, coyotes. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Realizar la búsqueda de manera minuciosa en superficie, tanto de elementos y prendas, ya que estos siempre pueden encontrarse fragmentados, rasgados por los agentes carroñeros. Hay que estar conscientes de que no siempre se puede recuperar al individuo en su totalidad. ¿Por qué? Justamente porque si el proceso de dispersión se está haciendo por un agente carroñero es porque se está alimentando del cuerpo. Entonces, desgraciadamente en estos casos no vamos a encontrar al individuo en su totalidad, pero lo mucho o poco que podamos recuperar va a ser de utilidad para la investigación que procede. ¿Cuáles son los pasos para los contextos de recuperación en superficie? Volvemos a lo mismo, a delimitar el área de búsqueda. El área de búsqueda nuevamente se delimita por que sepamos o tengamos conocimiento de que ahí pudo haber sido arrojado, puesto, dispuesto un individuo, o bien a veces hay hallazgos furtivos. Alguien encuentra un elemento óseo, mete el reporte y entonces lo que se hace es que a partir de donde tenemos el primer elemento, se procede a hacer una búsqueda y se va calculando la delimitación del área de qué tanto puede estar esa dispersión. Ojo, estas áreas a veces pueden ser muy, muy grandes porque las dispersiones por agentes carroñeros pueden abarcar extensiones grandísimas. Podemos hablar incluso de hasta 500 metros o incluso 1 kilómetro de radio de búsqueda. Entonces, no siempre va a ser idóneo hacer esa delimitación, esos acordonamientos. Sin embargo, desgraciadamente, sabemos que al menos más allá de ciertos metros, a lo mejor de 300, 400, 500 metros, muy difícilmente ya vamos a encontrar algo. Generalmente es el lugar de dispersión y lo que queda son los elementos con los que esos animales carroñeros ya no pueden, digamos, tratar tan fácilmente. Entonces, tenemos el área, empezamos nuevamente nuestra prospección. ¿Qué buscamos? Elementos de origen humano y elementos asociados en superficie, principalmente que son elementos óseos, prendas, elementos personales, que pueden ser carteras, credenciales o otros objetos de uso personal que acompañarán a la persona. La localización. Cada elemento de interés puede ser señalizado con banderines o en su defecto con letra y número. Como les menciono, si estamos hablando de un proceso de dispersión, conforme vamos encontrando cada elemento, lo ideal es ir dejando un marcaje. Lo vamos a ver más adelante en las imágenes. Aquí lo vemos. Entonces, quedamos que lo primero es delimitar el área. Aquí pueden ver en la imagen superior del lado derecho esta pequeña línea que es como tal nuestro acordonamiento. Y ya que tenemos la delimitación o que ya sabemos más o menos el área que puede abarcar la dispersión, se tiene que realizar la búsqueda en superficie, se tiene que prestar atención, tenemos que ser atentos. ¿Por qué? Estamos trabajando ya con elementos alterados. Entonces, vamos a encontrar generalmente fragmentos óseos. No vamos a encontrar, es muy raro llegar a encontrar los elementos completos y en buen estado. Generalmente son fragmentos óseos y que se pueden camuflajear con lo que tengamos en el suelo. Entonces, no siempre son perceptibles a simple vista. Aquí sí hay que ser muy atento, enfocar todos los sentidos a lo que tenemos de interés. De igual manera, siempre empezar a descartar en campo. Si lo que estoy encontrando ya es un elemento óseo de origen animal o es un elemento óseo de origen humano. Y lo que les comentaba, lo que vamos encontrando, vamos haciendo la señalización. En este caso tenemos un ejemplo de señalización con banderín y con número. Aquí lo podemos ver. Se encontró un elemento, se puso un banderín y aparte el número del elemento en que fue encontrado. Aquí se enumeraron por orden.
Entonces ya tenemos nuestra señalización. El ejemplo pasado fue con banderín y con número. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí señalizaron con letras. Y lo que les repito, ser atentos. Aquí tenemos otro paisaje, tenemos otro contexto, otro tipo de campo y sin embargo podemos confundirnos, podemos no ver de manera evidente a primera vista ciertos elementos que estén dispersos. En este caso también es recomendable, aparte de que contemos con un buen número de personas para que nos ayuden a recorrer, a visualizar, es hacer más de un solo recorrido para justamente evitar dejar algún elemento que pueda ser de suma importancia para la investigación futura. Ya tenemos señalizados nuestros elementos en superficie, ya les pusimos un banderín, ya les pusimos una letra, ya les pusimos un número. ¿Qué procede? El registro. ¿Qué hacemos en estos casos? El registro aquí abarca generalmente grandes áreas. Entonces hay dos métodos, los cuales a mí me gusta utilizar, que es uno, el levantamiento mediante brújula, o lo que le llaman el método radial. Para esto necesitamos una brújula y una cinta. Hay otro método que es mapeo por puntos de control o lo que también le llaman línea base. Para este necesitamos estacas, hilo y una cinta graduada o de preferencia que sean 2 cintas. Vamos con los ejemplos. Registro mediante brújula. Aquí el punto inicial es establecer un punto de origen. Como así habíamos establecido en la fosa el punto datum o punto cero, aquí vamos a establecer también nuestro punto de origen. Aquí yo le he marcado, por ejemplo, con esta estrella amarilla. Ojo, a partir de aquí también vamos a referenciar nuestras coordenadas y vamos a decir a partir de tal punto, tal coordenada, tenemos todo el material disperso. ¿Qué hacemos una vez que tenemos nuestro punto cero? Sobre este se posiciona la brújula y de ahí se obtiene a cuántos grados respecto al norte se encuentra cada elemento de interés. De igual manera, se mide la distancia entre el origen y el objeto de interés. Y aquí lo tengo ejemplificado con estas líneas de color. Entonces tengo mi punto, mi zona, mi punto cero, donde estoy referenciando con mis coordenadas geográficas y voy abriendo en grados a cuántos grados se va encontrando cada elemento y también a qué distancia. El otro método de registro, por puntos de control. ¿Cómo funciona esto? Aquí lo que hacemos primero es establecer un punto de origen para la hilada. Vamos a tender una hilada como los ejes X y Y que establecimos para la fosa, solamente que aquí va a ser una que ya sea que pase por todo el lateral, cubriendo el ancho o el largo de toda nuestra zona de interés. Aquí la he ejemplificado con esta línea en color amarillo que pasa toda nuestra zona de interés. Sobre esta misma hilada, iniciando por el lado cercano al punto cero, nuestro punto cero, volvemos a lo mismo, donde vamos a referenciar nuestras coordenadas geográficas, se posiciona en ángulo de 90 grados la segunda cinta, la cual va hacia el objeto a registrar. Hacemos esto. Tenemos nuestra primera cinta, posicionamos y a 90 grados tenemos la segunda cinta. Se toman las medidas sobre la hilada base, la primera hilada, del punto cero hacia su intersección con la segunda cinta, y sobre esta cinta, sobre la hilada base, con el objetivo de interés. ¿Qué hacemos prácticamente? Es una medida en L. Nuestra hilada base cruza todo, establezco cruzo mi segunda cinta, y donde intersecten las dos a 90 grados es donde tomo la primera medida. Hilada base a donde intersecta y donde intersecta hacia nuestro objetivo de interés. Posterior a que ya hicimos este registro, que procede nuestro levantamiento. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Como les mencionan y vieron en las imágenes, hay una dispersión, entonces vamos señalizando, vamos enumerando a cada elemento de manera individual. Entonces, por ende, el levantamiento se hace de manera individual de acuerdo a la señalización dada en campo. ¿Qué hacemos después? Nuevamente procurar que el embalaje sea adecuado, es decir, que no se rompa o que se desintegre. En este caso, como generalmente en los elementos dispersos en superficie encontramos ya los elementos óseos ya sin grasa, ya sin tejido,
podemos ocupar las bolsas de papel, justamente lo que les mencionaba, para que se dé la pérdida de la humedad que sigan guardando, sigan conservando, para evitar que se formen otros microorganismos. De igual manera, aquí tenemos que dar inicio a nuestra cadena de custodia. Aquí la cadena de custodia pues va referenciando cada elemento lleva su etiquetado de letra o número que se le dio en campo, podemos poner ejemplo, no sé, elemento A que sea un hueso largo, escribimos eso en su etiquetita, sellamos nuestro sobrecito y dejamos constancia de eso en la cadena de custodia. Contextos mixtos también los podemos tener. ¿Qué pasa? En mi experiencia, esto sucede cuando la fosa no tiene la suficiente profundidad. Lo que les mencionaba de cuando es un acto veloz y hacen un hoyo muy pequeño y el individuo ya no entra, entonces, o queda a profundidad muy baja. Entonces, bueno, poco profundo, mejor dicho. Entonces, cuando esto sucede, resulta que estos enterramientos se pueden ver alcanzados por fauna carroñera. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener un proceso de dispersión desde la fosa. ¿Cómo lo distinguimos? Se distingue por una notoria alteración de la superficie de la fosa. Es decir, vemos que hay un jalón de adentro hacia afuera, pues, que podemos ver que se asoma a lo mejor un fragmento de prenda, que se asoma un fragmento de tejido blando, que se asoma un fragmento óseo. Entonces, a partir de ahí, estamos conscientes y podemos decir que hay una alteración, que se recomienda hacer una búsqueda minuciosa en superficie a los alrededores de la fosa. Esto con la finalidad de localizar los elementos que hayan sido dispersos. Posterior a esto, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra excavación tiene que proceder normal, pero ya tenemos que tener también en cuenta y señalizados los elementos que se han encontrado afuera y a los alrededores de la fosa. Hacemos nuestra excavación normal, hacemos nuestra retirada de tierra, nuestros cribados, hacemos nuestro registro del individuo, pero aquí el registro se puede usar un mismo sistema que pueda permitir registrar tanto la fosa como los materiales dispersos. ¿Cómo funcionaría entonces? A utilizar el registro que es para grandes áreas, lo que les mencioné anteriormente, que podría ser el método radial o bien la línea base. Esto ha sido todo de mi parte. Agrego las fuentes por si alguien más tiene algo de interés para seguir leyendo, seguir buscando más información. Esta es la bibliografía básica que yo generalmente utilizo. Muchas gracias por su atención. No sé si a este punto hay alguna pregunta o alguna duda. Para seguir leyendo, seguir buscando más información. Esta es la bibliografía básica que yo generalmente utilizo. Muchas gracias por su atención. No sé si a este punto hay alguna pregunta o alguna duda. Ok, dado que no ha habido dudas o preguntas, nuevamente agradezco el espacio, agradezco la invitación. Que tengan todos una excelente tarde. Antropóloga, gracias por su excelente exposición. Le agradecemos su invaluable apoyo, así como a todas las personas presentes en esta transmisión. Y los invitamos a estar pendientes a todas las actividades que llevamos a cabo a través de nuestras redes institucionales. Agradecemos su presencia y atención prestada, deseándoles que tengan una excelente tarde.